Los saludo muy cordialmente en esta nueva entrega de la serie Patrimonio Cultural. La Secretaría de Cultura de Hidalgo, la Subsecretaría de Patrimonio y Fomento Cultural y la Academia Hidalguense de la Historia agradecen su interés en esta conferencia. Espacio y atemporalidad. En un tiempo detenido, irguiéndose magnífico ante la luz solar. La revista Forma, a pesar de su tiempo tan corto de existencia, característica que persigue a muchas de las publicaciones periódicas mexicanas en todas las épocas, como vamos a ver, es un referente de primer orden para la revaloración de un arte fincado profundamente en las raíces de las culturas mexicanas. Heredero genuino de otras obras editoriales como la Revista Moderna, un extraordinario antecedente del que luego nos ocuparemos en otra plática. Se aprovechó el recurso fotográfico para ilustrar profusamente sus números y con ello ofrecer una visión inédita del arte mexicano. Con un espíritu ecuménico, la revista incluyó diversas épocas y lugares de la evolución artística de México, tanto en su vertiente más popular y anónima, como las creaciones excelsas de reconocidos personajes. Sus diversos temas abarcaron una gran gama de creaciones de artesanos y artistas, como el ensayo de Toussaint sobre el convento de Tepozcolula, con su magnífica capilla abierta, o la orfebrería virreinal, o grabados populares porfiristas, hasta las últimas realizaciones de Siqueiros y del escultor Guillermo Ruiz. Llega al punto en que la fotografía se mira en un espejo para reflexionar sobre ella misma, por ejemplo, en los ensayos sobre los daguerrotipos, o sobre Tina Modotti, o la fotografía popular realizada en la villa de Guadalupe. En este año que termina, 2021, se conmemora el primer centenario de la Secretaría de Educación Pública, como un símbolo de la construcción de un modelo cultural nacionalista, heredero del esfuerzo de Vasconcelos. Forma aportó una simiente fructífera para las décadas posteriores. No cabe duda que para las nuevas generaciones el variado contenido de Forma se convirtió en un referente obligado al momento de establecer parámetros de calidad para el estudio del arte de las regiones de México. Su director, el artista Gabriel Fernández Ledesma, contribuyó decididamente con su práctica artística en la conformación de una nueva manera de entender al arte mexicano, apoyado doblemente en la tradición y la modernidad. En esa década prodigiosa, fincada en la labor de los muralistas mexicanos, se buscó afanosamente los rasgos de identidad que conforman el legado cultural de la Revolución Mexicana. Fernández Ledesma es un referente importante en el arte mexicano de este gran suceso, la Revolución. Nació en 1900 en Aguascalientes. Como todo buen humanista, tuvo varias facetas como artista, escultor, pintor, educador y un gran promotor cultural. La revista que ahora reseñaremos, como vemos, la impulsó en su juventud. La aparición de revistas culturales, generalmente dentro de contextos sociales adversos, es una labor utópica propia de las empresas del Quijote. En otras ocasiones,
La situación parece más favorable, aunque la condición permanente de las publicaciones periódicas culturales parece ser la fragilidad e inestabilidad. El caso de Forma fue especial, puesto que contó con el apoyo del gobierno federal a través de la Secretaría de Educación Pública, además de la Universidad Nacional de México. Considero que siempre hay que destacar el sentido de generosidad que caracteriza la labor de los editores de una publicación periódica, al dedicar gran parte de su valioso tiempo a compartir experiencias, ejecutando una obra colectiva, preparada con entereza y pasión. Esa dirección, parecida a la de un director de orquesta, implica ciertamente bondad y una cesión de los propios intereses en aras de la construcción de un ideal general, sembrando un camino al futuro. Espero poder transmitirles las múltiples emociones experimentadas por mí de la lectura de Forma, la cual me ha acompañado desde 1982, cuando tuve en mis manos la edición facsimilar del Fondo de Cultura Económica, que ha sido la fuente de consulta de esta investigación, así como la de la mayoría de las ilustraciones. El pasado cercano y el remoto comparten un espacio privilegiado en esta revista. Fernández Ledesma, un personaje ahora poco citado, tuvo una orientación política proclive a las sencillas aspiraciones del pueblo y a una hermosa reivindicación del indígena presente en la apreciación del arte prehispánico, en el arte virreinal y el contemporáneo, en una síntesis magistral, y también en la apreciación de detalles íntimos de la vida cotidiana del pueblo. Solo un verdadero observador de la realidad, dotado con una sensibilidad inmensa, podría captar esos detalles. Es el resultado de la visión de un artista humanista en todos los sentidos, preocupado por la lucha social, para la cual realizó grabados excepcionales, como su Sandino. Creación y transformación, Gabriel Fernández Ledesma, un artista sensible y fascinado por el arte popular mexicano, plasmó en Forma sus ideas estéticas propias, basculando entre un fuerte compromiso social y la proximidad profunda con nuestra edad infantil. Forma revelaba su contenido en su subtítulo: Revista de Artes Plásticas, Pintura, Grabado, Escultura, Arquitectura, Expresiones Populares. Y aquí vemos una sumaria declaración de principios, y es en efecto un intento por elaborar una síntesis del panorama de las artes en México. Para que el llamado desde la portada fuera más rotundo, faltó incluir a la fotografía, quien por derecho propio se ganó un sitio privilegiado en las manifestaciones artísticas de esta publicación. La gran vertiente planteada por mexicanos y extranjeros en torno al arte nacional fue en gran medida impulsada, iniciando el siglo XIX, de acuerdo a una visión científica propugnada por la Revolución Industrial. Las exploraciones paradigmáticas de Humboldt, Catherwood y Stephens lograron abrir nuevos cauces al conocimiento artístico y científico de la naturaleza, la historia y la cultura. Lustros después, otros viajeros, literatos y cronistas impulsaron visiones renovadas de la realidad americana. Forma no fue la primera revista en acometer la ingente tarea de analizar y difundir el arte mexicano. Por tal motivo, vale la pena hacer un somero recuerdo de sus antecedentes,
puesto que forman parte de una importante serie de publicaciones preocupadas por la difusión y revaloración de manifestaciones culturales mexicanas. En efecto, se pueden señalar predecesores ilustres de revistas de arte que demuestran el gran interés por las creaciones mexicanas incluso antes de despuntar el siglo XX. En la búsqueda de signos de identidad, varios libros iniciaron un camino pionero en el campo artístico patrimonial. Podemos citar como antecedentes directos los siguientes: El arte y la ciencia, gracias al impulso del arquitecto Nicolás Mariscal entre 1899 y 1911. La revista moderna, literaria y artística de 1898, fundada por Bernardo Couto Castillo y Jesús Valenzuela. La revista moderna Arte y Ciencia entre 1899 y 1903. Destaca por las ilustraciones magníficas de Julio Ruelas. Aquí la fotografía, por cierto, aparece ya como un vehículo de expresión importante con imágenes de Iriarte. La Savia Moderna de 1906, cuyo fundador, Alfonso Cravioto, hidalguense, fue un destacado político y literato mexicano. Aún con solo 5 números publicados, logró convocar a jóvenes artistas e intelectuales como Diego Rivera. Las fotografías incluidas en sus números pertenecen a Lupercio. Nosotros, revista de arte y educación, entre 1912 y 1914. Pegaso de 1917, de Enrique González Martínez, Ramón López Velarde y Efrén Rebolledo. Incluye fotografías de otras publicaciones extranjeras. México Moderno, revista de letras y arte, entre 1920 y 1923. Su sección de artes plásticas corrió a cargo de Manuel Toussaint. Aparecen algunas fotografías en sus números. Hugo Breme, México Pintoresco, publicada en México en 1923. Otra publicación, también con el mismo título, México Pintoresco, El país, sus habitantes, la arquitectura, publicado en Londres en 1925. Aquí se incluyen fotografías de Celer Sachs, Theobert Mahler y el mismo Hugo Breme. Mexican Folkways entre 1925 y 1937. Revista promovida por la estadounidense Frances Thorpe, siendo Jean Charlotte y Diego Rivera sus editores artísticos. Este último dibujaría algunas de sus portadas. Se anunciaba como arte, arqueología, leyendas, fiestas, canciones. Su énfasis estaba centrado en las culturas indígenas. En 1933 se publicó México de Anton Brull, editado en Nueva York. Todos los proyectos anteriores presentan exploraciones únicas desde diversos enfoques del arte y la literatura mexicanas, y cada uno dejó una impronta duradera en la sensibilidad artística nacional. En forma, ya existe la aceptación madura y plena de la fotografía como un medio estético, más que como una simple herramienta al servicio de la obra artística. Son diversos los beneficios que la fotografía brinda a la difusión y valoración del arte mexicano en esta revista. Agustín Jiménez fue el fotógrafo oficial
de la revista. Una contribución del presente trabajo es el siguiente cuadro con las fotografías publicadas en forma, articulando un verdadero catálogo del arte en todos sus números. La inmensa mayoría de las ilustraciones son de producciones artísticas realizadas en el país. Enseguida plantearé ciertas reflexiones en torno a este quehacer fotográfico de la revista. En el inventario anterior se han tomado en cuenta las imágenes que van más allá de un simple registro en dos dimensiones de la obra artística, involucrando el espacio circundante. La convivencia de las artes se revela particularmente en la composición requerida para la toma fotográfica de la obra de arte dentro del ámbito espacial o arquitectónico. Este no puede ser reducido simplemente a un marco, sino a un elemento interactuante con la superficie mural, en el caso de la composición pictórica, o el espacio que sugiere las tres dimensiones que envuelven a una pieza escultórica o un relieve. No niego la pericia y habilidad técnica que requiere la toma fotográfica de una pieza, la incidencia y medición de la luz necesarias o determinados enfoques, pero desde el momento que no interactúa con la atmósfera circundante, aunque sea mínimamente, en una esquina o ángulo del entorno, se convierte en una representación fiel, sin duda, pero alejada de esa síntesis que señalamos inicialmente. Son fotos que no persiguen una motivación más allá del registro, diríamos riguroso y científico, de la plástica en México. Ello es evidente en los lienzos de menor tamaño o las esculturas que se colocan sobre un fondo negro o simplemente se recortan. Podemos explicar estas diferencias con dos ejemplos. El artículo de Agustín Lazo sobre la obra más reciente del pintor Máximo Pacheco, con 5 magníficos cuadros donde exalta una vida rural, bucólica y feliz en la campiña mexicana. Su apasionamiento se vincula con su espíritu de combate, presente en el sexto y último cuadro expuesto, donde el dolor y llanto por el obrero muerto contrasta con las risas de los militares apostados atrás. En otro de sus lienzos, El descanso de los aguadores, el plano pictórico parece salir al encuentro del observador, solo gracias al abigarramiento compositivo, barroco e impenetrable. En cambio, imágenes como el conjunto de la Capilla de Chapingo de Diego Rivera, con la que se inicia el artículo Historia de Diego Rivera de Villaurrutia, con su apartado El Renacimiento del Fresco en México, se aborda como una imagen integral, formando una armonía estética, incluyendo vislumbres de una eternidad congelada. Esa sensación de atemporalidad está presente en algunas de las viñetas de Fernández Ledesma, como los grotescos que acompañan algunos de los artículos. Hay que resaltar el papel central de la Capilla de Chapingo como uno de los paradigmas excelsos del muralismo mexicano. De la tabla expuesta anteriormente, además, pueden extrapolarse varias posibilidades de interpretación. La constatación del repertorio tan vasto, retomado por forma, desde la óptica infantil en dibujo y esculturas, pasando por las artesanías a las vanguardias artísticas del dadaísmo y el surrealismo. Por ejemplo, la foto del excusado tomada por Weston es deudora de los ready-mades de Duchamp, rasgo que lo inserta en las corrientes avant-garde contemporáneas.
Aparentemente, la publicación del retrete fue el final de la revista al cancelarse los apoyos, de acuerdo con un dato retomado por Alejandro Rosas en un artículo de la revista Proceso de 1983. En todo caso, esto sería un ejemplo más de censura ramplona al servicio de una ética cuestionable. Tal eclecticismo e intereses mezclados son patentes tanto en Weston, donde lo mismo realiza una apología de los daguerrotipos antiguos, como presenta la foto de una vivienda de la corriente funcionalista. Lo tradicional y lo explosivamente incoherente y surrealista, la ingenuidad y el erotismo, la balanza se inclina constantemente de uno a otro lado. Hay dos posiciones claramente contrapuestas: la fotografía entendida como un vehículo para ilustrar obras artísticas y el quehacer fotográfico asumido como un arte tanto popular como académico. No hay duda que hay un elemento de subjetividad en toda selección. Por tanto, está abierta la posibilidad de revisar con ojo crítico las distintas vertientes que brinda el análisis de la imagen de esta revista en particular. Concluiremos esta revisión de forma en una segunda entrega. Los esperamos.